Gamificación. Gamificación, curiosa palabra, proviene de game, cuya traducción del inglés es juego. En educación nos hemos apropiado de esta palabra para aplicar los principios y elementos propios del juego a un entorno de aprendizaje. La finalidad de la gamificación es influir en el comportamiento y cambiar hábitos, fomentando la reflexión, incrementando la motivación del alumnado y favoreciendo su participación en la generación de su propio aprendizaje. Según se indica en el EduTrends de septiembre de 2016, cuando en un ambiente de juego los participantes se enfrentan a un reto y no pueden vencerlo, no se afecta su autoestima o motivación, al contrario, los competidores vuelven a intentarlo una y otra vez. Los juegos posibilitan diferentes estrategias de solución y con ello propician que los jugadores sean creativos en la elaboración de sus diferentes intentos. Lo interesante de esta dinámica es que permite que los jugadores obtengan nuevos conocimientos, desarrollen nuevas habilidades e incluso cambien sus actitudes. El juego como elemento básico es puro conductismo, ya que funciona a partir del ensayo-error. A medida que los usuarios van probando, ven qué posibles consecuencias tienen sus actos y saben a ciencia cierta que su persona no sufrirá ninguna de las consecuencias de sus decisiones. Probar, intentar, fallar, volver a fallar, acertar. Todo ello conlleva unas emociones vinculadas, que son las que hacen que el propio usuario se rete a hacerlo mejor para obtener la satisfacción de lograr su objetivo. La gamificación aplicada al aprendizaje está planteada desde el paradigma constructivista, cuando la carga del aprendizaje recae en el estudiante. Un entorno de juego idealmente previsto es el que tiene la capacidad de mantener la atención del usuario y desafiarlo. Este entorno tiene un gran poder de motivación y por ello decimos que hay juegos que enganchan por el simple hecho de jugar, por el placer de participar y no tanto por las recompensas que nos ofrecen. A raíz de este hecho, se pretende que el aprendizaje y la retroalimentación, correctamente combinados con el juego, transformen la escuela en un ambiente más emocionante. Pero ¿para qué sirve esta metodología? Podemos decir que la gamificación posibilita aumentar la motivación de los estudiantes, facilitarles avanzar a su propio ritmo a través de su propio feedback, desarrollar la resolución de problemas, promover la toma de decisiones, fomentar la colaboración, mejorar la comunicación, divertirse y aprender a la vez. Marco teórico. Entendiendo lo que es el juego, podemos definir la gamificación como el uso de dinámicas mecánicas y estéticas propias del juego en entornos no lúdicos, con el fin de adquirir, desarrollar o mejorar una actitud o un comportamiento determinado. ¿Sabes que generalmente la gamificación se empezó a utilizar en los negocios con el fin de atraer, animar y persuadir a los usuarios para realizar ciertas acciones? Y ahora, con el uso de medios digitales, los smartphones, las aplicaciones y las redes sociales, el potencial de la gamificación se ha multiplicado. Diferencias entre conceptos gamificación, juego serio, aprendizaje basado en juego. Gamificación. La gamificación toma algunos de los principios o mecánicas, puntos o incentivos, narrativa, retroalimentación inmediata, reconocimiento, libertad de equivocarse de los juegos y los adapta con el fin de enriquecer las experiencias de aprendizaje. Es una estrategia didáctica motivacional que provoca el comportamiento de los alumnos dentro de un entorno que les resulta atractivo, que les genera un compromiso con la actividad y que fomenta las experiencias positivas para lograr obtener un aprendizaje significativo. Usa los principios y los elementos propios de los juegos para motivar el aprendizaje. Juego serio. Los juegos serios son juegos tecnológicos diseñados con el fin de formar e informar simuladores. Por ejemplo, este tipo de juego sitúa al jugador en un entorno con el objetivo de desarrollar una habilidad o conocimiento específico. Es un juego que tiene un propósito concreto, que busca incidir en la resolución de problemas reales en entornos simulados. Persiguen un cambio social, el desarrollo de algunas habilidades o la salud emocional. Juegos inmersivos de ordenador, que tienen fines formativos o informativos. Aprendizaje basado en juegos. Uso de los juegos como medios de instrucción. Suele tratarse de juegos que ya existen, que tienen unas mecánicas establecidas y se adaptan a la materia. Su objetivo es aplicar lo aprendido en el mundo real al juego. No es necesario que estos juegos sean digitales. Utiliza juegos ya existentes o videojuegos y los adapta o no para ser usados como medio de aprendizaje. Elementos del juego. No existe un acuerdo unánime en cómo clasificar los elementos de un juego.
Sin embargo, Wiklund y Wackerus identifican la siguiente clasificación como la más utilizada. Mecánicas. Son acciones básicas dirigidas a motivar al usuario. Clasificación, ranking. Acumulación de puntos, adquisición de bienes virtuales, misiones, premios, retos o desafíos, niveles, etc. Mecánicas de juego. Acumulación de puntos. Se asigna un valor cuantitativo a determinadas acciones y se van acumulando a medida que se logran. Misiones o retos. Conseguir superar o resolver un reto ya sea en equipo o de forma individual. Clasificaciones. Clasificar a los usuarios en función de los puntos logrados, destacando los mejores en una lista o ranking. Desafíos. Competiciones entre usuarios. El mejor obtiene los puntos o el premio. Escalado de niveles. Se definen varios niveles que el usuario debe ir completando. Regalos. Bienes que se dan al jugador al conseguir un objetivo. Obtención de premios. A medida que se van logrando objetivos, se consiguen premios coleccionables. Dinámicas son aspectos globales a las que un sistema debe orientarse, directrices, competición, logros, narrativa, altruismo, fomentar relaciones, autoexpresión, autonomía, personalidad, identidad, estatus, reconocimiento, atención, fama, respeto, recompensas. Dinámicas, recompensa, mecánica de puntos, logros, mecánica de retos o desafíos, estatus, mecánica de niveles, expresión, autoexpresión, mecánica de bienes virtuales, competición, mecánica de clasificaciones, altruismo, mecánica de regalos. Componentes son instancias específicas de las dinámicas y las mecánicas, avatares, colecciones, combate, desbloqueo de contenidos, gráficas, insignias, límites de tiempo, misiones, niveles, regalos, tutoriales, etc. Emociones. Las emociones surgen de la combinación entre mecánicas y dinámicas desde el punto de vista individual de cada jugador. La diversión es la emoción más común en el juego y suele manifestarse a través de sorpresa, asombro, maravilla. Sin embargo, a veces para tener cierto equilibrio también se introducen emociones negativas. Por otra parte, Núria Serrat, profesora de la Universidad de Barcelona, presenta lo que ella considera los principales requisitos específicos de la gamificación aplicada al contexto universitario. Gamificación en el aula universitaria. Diversión. Es imprescindible disfrutar. Retos, situaciones para movilizar competencias. Emoción, motor del juego y el aprendizaje. Interacción del jugador con el juego, los contenidos, los jugadores. Recompensa, pistas, reconocimientos, premios, notas, apuntes, plazos. Reglas, cuando se gana, cuando se pierde, normas, etc. En este esquema, Núria Serrat nos recuerda que la recompensa debe ser justa y que es necesario que existan unas normas claramente expuestas, ya que esto es clave para mantener la motivación y lograr tener una incidencia directa sobre el buen resultado de la metodología. La autora describe estos elementos de la siguiente forma. Reto. Cuando la solución del juego es muy simple o evidente, perdemos el flujo y la implicación de los estudiantes. Por este motivo debe suponer una movilización de varias competencias para resolver el problema, la situación o el reto expuesto. Diversión. Si el juego planteado no les resulta divertido, conviene cambiar de juego o bien de metodología o de estrategia de aprendizaje, pues es necesario que los estudiantes disfruten. Reglas. Para poder jugar es necesario que los estudiantes reciban unas mínimas reglas sobre lo que pueden hacer y aquello que no pueden hacer. Necesitan cierta orientación. Deben saber qué pruebas deben superar, lo que conseguirán cuando ganan, qué ocurre cuando se pierda, etc. Conocer las normas antes de empezar reduce la incertidumbre. Sin embargo, Serrat propone guardarnos alguna forma y usarla más adelante para incentivar la participación del alumnado. Interacción. Es necesario prever qué tipo de interacción debe haber entre jugador y juego, entre jugador y contenido y también entre los propios jugadores. Recompensa. El juego debe llevar al logro de algo, a una meta, un reconocimiento, una pista, un premio, lo que sea. Se trata de una recompensa inmediata y no necesariamente debe estar vinculado con la puntuación de la asignatura. Se pueden obtener anotaciones extra, información de interés, más días para la entrega de un trabajo, más tiempo para la entrega de un proyecto, más conocimiento para la comprensión de un contenido, etc. Emoción. En todo momento del juego debe generarse algún tipo de emoción. Estas emociones serán los motores del juego y del aprendizaje. Otros aspectos a tener en cuenta: promoción de un proceso de aprendizaje significativo. Cada juego en el contexto universitario
debería potenciar un tipo de aprendizaje concreto de conceptos, de habilidades, de actitudes o todo a la vez, y colaborar o resolver problemas y a reforzar el contenido de una forma sólida y memorable. Incorporación de forma natural en la materia. Como se ha comentado anteriormente, su finalidad debe ser la de utilizarla como una herramienta más usada en función de los objetivos planteados y los resultados que se pretenda obtener. Combinación con otras metodologías. La gamificación puede aplicarse de forma mezclada con otras metodologías, ya que como ocurre a menudo en el aula, nos vemos obligados a introducir varias metodologías en una misma sesión para lograr los objetivos que pretendemos o bien para adaptarnos al ritmo y al estado de ánimo de nuestros estudiantes. Tipos de jugadores. Del mismo modo que existen varias clasificaciones acerca de los elementos necesarios para gamificar un aula, también existen varias tipificaciones de jugadores. Habrá jugadores a quienes les guste la competitividad, otros que prefieran colaborar para lograr conjuntamente una meta difícil de lograr, otros quienes prefieran desarrollar distintas estrategias para llegar a un propósito concreto, jugadores que quieran acumular el máximo número de recursos del juego, etc. Existen diferentes motivaciones e intereses en los participantes. El hecho de reconocer estas diferencias e identificar qué tipo de logro busca cada uno es algo que hay que tener en cuenta a la hora de plantear una actividad lúdica para un grupo de personas. Al hacerlo estaremos logrando involucrar al estudiante, motivándole a continuar jugando y aprendiendo. La clasificación más utilizada por los expertos en gamificación es la que realiza Barley, que se basa en los intereses o motivaciones de los jugadores. Explorer. Son jugadores motivados por descubrir todos los rincones de un nuevo escenario, así como todas las funcionalidades posibles de sus elementos y misterios ocultos. A estos jugadores les fascinan los juegos del mundo abierto, donde las acciones son infinitas, y donde el hecho de encontrar elementos nuevos les refuerza. Se sienten atraídos por casos sin resolver en los que, además de recoger elementos, Archiver, deben encontrar la relación lógica entre estos elementos de juegos Explorers on Minecraft, Escape Room, Cluedo. Archiver. Son jugadores motivados por conseguir logros, superar niveles o fases, generalmente llevando a cabo acciones con objetos, construyendo, desbloqueando. Quieren ser conscientes de su capacidad para entender y superar las tareas que deben llevar a cabo, aunque no les interesa tanto ganar. Cuando en un nivel de un juego hay que encontrar 10 elementos y únicamente encuentran 7, ellos repetirán el nivel hasta encontrarlos todos. Ejemplos de juegos Archivers: Candy Crush, Pokémon, Tetris, Trivial, Socializer. Son jugadores motivados por el simple hecho de compartir actividad con otras personas, ya sea de manera física o virtual. A estos jugadores no les importa ganar o perder, sino pasárselo bien con otras personas. Ejemplos de juegos Socializers son el Party, el Twister o el SingStar. Se les retiene con feeds de noticias, listas de amigos, chats, etc. Killers, ambiciosos. Son jugadores a quienes les motiva actuar sobre personas, competir, eliminarlas. A estos jugadores les importa ganar y buscar estrategias para eliminar a los demás participantes. Ejemplos de juegos killers son los de tiros, el parchís, el Monopoly o el ajedrez. Se les retiene con clasificaciones, categorías. Sin embargo, no hay una única forma de clasificar a los gamers o jugadores, sino que existen otras como la propuesta por Quantic Foundry, que consideran 6 motivaciones o finalidades de los jugadores: acción, aspecto social, dominio, logro, inmersión y creatividad. O la clasificación realizada por Masewski, referente a los tipos de usuarios de la gamificación: socializadores, cuya motivación son las relaciones; espíritus libres, cuya motivación es la propia autonomía; triunfadores, cuya motivación es el logro y dominio de la materia; filántropos, cuya motivación es el propósito y significado de lo que se pretende; jugadores, cuya motivación es la recompensa que puedan obtener; revolucionarios, cuya motivación es el cambio. Con el fin de identificar el tipo de jugador al que responde cada estudiante, se pueden realizar tests como los ejemplos que mostramos a continuación. Brainhex, Marsewski. El hecho de establecer unas motivaciones e intereses en los jugadores facilita la gamificación, y aunque no hay una clasificación que se adecue a todos los participantes, sí permite orientar a los docentes en la creación de actividades
y generación del ambiente de aprendizaje más propicio para cada uno de ellos. Para el diseño y creación de actividades gamificadas, es necesario tener en cuenta cuantos más tipos de jugadores mejor. Aunque sabemos que esto no es fácil, a menudo queremos llegar a todos los estudiantes, por lo que procuraremos que exista una mezcla de tipos de jugadores, mientras que en otras ocasiones es posible que prefiramos poner en relieve un aspecto determinado del contenido y por lo tanto prioricemos el protagonismo de un tipo de jugador. Sabemos que los distintos tipos de jugadores probablemente aprendan de una forma diferente, de modo que tengan un estilo de aprendizaje distinto. Por ello, a la hora de agruparlos para jugar, es bueno que los grupos tengan cuanto más variedad de jugadores, mejor, de forma que los estudiantes puedan aportar a su nuevo grupo todo el potencial que quieran. A menudo encontramos que en este tipo de agrupaciones aparecen sinergias interesantes y un estudiante que habitualmente pasaba desapercibido en un grupo con variedad de estilos o tipos de jugador destaca por tener unas capacidades que antes no había mostrado. En este sentido, podemos hacer un paralelismo con los estilos de aprendizaje de Cole, que a pesar de no poder llegar a relacionar los tipos de jugadores con los estilos de aprendizaje, sí podemos tenerlos en cuenta para fomentar al máximo la presencia de varios tipos de jugadores y varios estilos de aprendizaje con el fin de lograr una mejor experiencia de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje de Kolb son 4. Pragmático, disfrutan con actividades donde tienen que aplicar ideas, suelen ser personas impacientes y evitan las explicaciones teóricas que no les conduzcan a algo práctico. Algunos de los atributos que les caracterizan son experimentador, práctico, directo, eficaz y realista, teórico, suelen estar enfocados en lo lógico, en marcos teóricos, rígidos, ven los problemas como fases a superar, les gusta el análisis y son objetivos. Les cuestan aquellas actividades que son ambiguas, subjetivas y donde se mezclan las emociones. Algunos de los objetivos que les caracterizan son metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. Les gusta observar a los demás y recoger datos antes de poder emitir un juicio. Son los últimos en participar en un debate. Necesitan tipo de maduración de las ideas. No les gustan las prisas a la hora de trabajar, ya que les gusta poder planificar. Tampoco les motiva ser el centro de atención. Algunos de los aspectos que les caracterizan son ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Son personas a las que les gustan los retos, buscan nuevas experiencias, se relacionan con los demás. Las actividades que les superan son aquellas en las que deben interpretar datos o trabajar individualmente. Algunos de los atributos que les caracterizan son animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Tipos de gamificación. Los profesores Nerea Bueno y Elena Maestre destacan que no hay un consenso para identificar diferentes tipos de gamificación. Sin embargo, ellos distinguen 3 tipos de gamificación a la hora de diseñarla: por préstamo, aplicar juegos ya existentes; por adaptación, elegir un juego ya existente y cambiar algunos aspectos de su diseño para adaptarlo a una situación de aprendizaje concreta. Se pueden cambiar las reglas, los premios, los materiales, los objetivos, etc. La tarea docente consiste en poner en práctica su conocimiento interdisciplinar, creativo y abstracto con el fin de encontrar cómo encajar los temas o tratar en un juego ya creado. Por innovación, crear un nuevo juego partiendo de una dinámica concreta, lanzar dados, disponer de una baraja de cartas, disponer de un tablero con fichas, donde el objetivo del mismo y las reglas del juego las debe crear el docente, así como todo el material a usar. Mezclar la diversión con la instrucción y el aprendizaje no es una tarea sencilla, ni tiene siempre los mismos resultados, ya que los efectos dependerán de las circunstancias de su implementación, de los objetivos planeados y de la situación del alumno. Por ello es necesario armonizar la gamificación con la instrucción. Los elementos del juego deben resultar enriquecedores y no deben entorpecer el proceso de aprendizaje, sino que deben estar en consonancia con los objetivos a lograr por parte del juego y evitar la simple adquisición de insignias, puntos o medallas. Conjuntar la gamificación y la evaluación individualizada, teniendo en cuenta la evaluación conjunta del equipo o del grupo que participa, pero procurando ser conscientes del logro individual, siendo transparente a los ojos de los estudiantes en la medida de lo posible o bien siendo sencilla y autorreflexiva en el caso de ser necesariamente evidente y a propósito.
Generar interés en los estudiantes. Conviene que los estudiantes perciban que el aprendizaje obtenido del juego es tan importante como el obtenido a través de otras dinámicas formativas, pues el juego tiene una capacidad enorme de potenciar el aprendizaje y conviene que lo tengan presente. Gamificar sin desfallecer en el intento. Gamificar consume tiempo, pues implica idear, planear y diseñar la forma en que se unirán los elementos del juego con la instrucción y la evaluación. Si a esto se incluye el uso de la tecnología, se vuelve una tarea más compleja, pues requiere de infraestructura técnica y de una apropiada integración pedagógica. Beneficios de la gamificación. Kapp, Schickerman, Cunningham presentan los siguientes beneficios del uso de la gamificación en función de los elementos utilizados. La gamificación incrementa la motivación respecto al aprendizaje y la mantiene durante más tiempo, dado que en el juego la conducta de los estudiantes se estimula hacia la obtención de una meta u objetivo, lo que genera mayor involucración del estudiante hacia el aprendizaje. La superación de un reto conlleva la sensación de un logro y un sentimiento de éxito. Durante el juego, esto les anima a seguir adelante con el logro de los nuevos objetivos. La motivación intrínseca será el detonante para que la experiencia del jugador sea apasionante, a pesar de ofrecer recompensas de motivación extrínseca. Cuando se genera una sensación de colaboración y de competencia, cuando se propicia la curiosidad y se reta a los estudiantes, se consigue este grado de motivación intrínseca. La gamificación genera cooperación, trabajar en equipo para lograr un objetivo común, propicia habilidades sociales que les facilitan el proceso de toma de decisiones, ejerciendo un rol específico que es necesario para el grupo, dirigiendo, argumentando, respetando y valorando otras ideas, reconociendo las capacidades de los demás, etc. La gamificación permite el autoconocimiento sobre sus propias capacidades, pues el juego permite que el estudiante identifique aquellos aspectos que le resultan complicados de entender o de aplicar y aquellos otros que le resultan más sencillos de realizar. La gamificación se provee de un entorno seguro para aprender. El juego sugiere retos, requiere que los estudiantes se arriesguen, tomen decisiones y actúen con el fin de lograr unos determinados objetivos, sabiendo que las consecuencias del acierto o del fallo serán inocuas en la vida real, pero consiguiendo que exista un grado de reflexión tal que les conduzca a volver a intentarlo. Si fallan, optando por nuevas decisiones reflexionadas, fomentando así un aprendizaje significativo real. La gamificación informa al estudiante sobre su progreso. La retroalimentación constante guía al estudiante hacia un resultado correcto, de modo que cuanto más frecuente y concisa sea la retroalimentación, más efectivo será el aprendizaje. La gamificación favorece la retención del conocimiento. La emotividad es un elemento que favorece la memoria a largo plazo. La retención es mayor en aprendizajes de tipo conceptual y procedimental. La predisposición del estudiante hacia el aprendizaje es mucho mayor si se llevan a cabo actividades de gamificación. A continuación presentamos algunos elementos a tener en cuenta a la hora de implementar la gamificación. Existen pocos estudios acerca de la eficacia de la gamificación en procesos de aprendizaje, por lo que algunos de los beneficios presentados anteriormente están basados en hipótesis técnicas más que en verificaciones. La gamificación no asegura el aprendizaje, según argumentan Xin, Yuan y Soman. La gamificación es independiente del conocimiento y las habilidades, pues la gamificación afecta al compromiso y a la motivación, y esto podría llevar indirectamente a adquirir más conocimientos y habilidades, pero no es algo que podamos asegurar que siempre ocurra de esta forma, por lo que se advierte que si no se hace un buen diseño instruccional de la acción, juego o curso, una buena implementación de la gamificación no asegura el aprendizaje. El peligro de la poinficación. Hoy hay quien asegura que la gamificación por sí misma no necesariamente hace que la experiencia de aprendizaje sea más atractiva o motivadora, ya que la estructura del juego no implica la inclusión de actividades divertidas per se. El hecho de que en una clase se ganen puntos o se agreguen niveles puede resultar irrelevante y poco atractivo a los estudiantes si hacen lo mismo que en una clase convencional, por lo que es necesario que además de cambiar la estructura de la actividad, la dinámica de la misma sea diferente e involucre a los estudiantes. Al hecho de ganar puntos o de establecer un ranking en el aula sin cambiar la dinámica del aula, Camino López lo llama poinficación, pues consiste únicamente en dotar de puntos en lugar de gamificar el aula. El tiempo invertido en cada actividad es mayor al hecho de usar una metodología menos participativa.
Implica una mayor dedicación y esfuerzo por parte del docente. Hay algunos peligros que también conviene tener presentes para evitar que se conviertan en obstáculos para la puesta en marcha de la gamificación y de su posterior aprendizaje. El número de estudiantes, se necesita más tiempo para impartir la asignatura, requiere una revisión del diseño de la metodología y un reequilibrio para lograr que el protagonista real sea el estudiante. Agrupar sesiones solicitando horas a los docentes de las clases posteriores o anteriores con el fin de lograr que nuestra sesión dure más de lo previsto inicialmente y poder conseguir los objetivos del juego que esperábamos, poder presentarlo, jugar y realizar el cierre correspondiente. La temática. Es posible que parezca que algunos temas son complicados de gamificar, pero cabe tener en cuenta que no es necesario aplicar juegos diferentes en cada sesión y precisamente conviene tener presente en qué momento se puede gamificar. Pensar que se necesitan primero la teoría antes de jugar es una creencia que no es cierta, ya que los estudiantes pueden partir de sus conocimientos previos e ir construyendo el conocimiento a medida que van jugando. Creer que los estudiantes no se implicarán cuando las sesiones de gamificación son constantes o aparecen varias veces durante el periodo de la asignatura, los estudiantes están esperando el momento de jugar y por ello la gamificación debe hilarse a lo largo del desarrollo de la misma de forma constante, fluida y justificada. Fases y acciones. Fase de diseño. Durante la fase de diseño, la gamificación tiene las siguientes implicaciones. El papel del estudiante en el conjunto del proceso de aprendizaje. Para ello, es necesario que los docentes nos situemos en el lugar del estudiante y creemos una experiencia que le permita acceder a los contenidos de forma diferente, de forma que él tenga el protagonismo y afronte el reto y lo resuelva. El docente pasa a un segundo nivel, desde donde observa y potencia el proceso de aprendizaje, enfatizando los aspectos en los que puede haber errores o vacíos de información, identificar los objetivos y núcleos temáticos de la materia que se pueden trabajar con los juegos y usar elementos que permitan sustituir o bien complementar la explicación teórica en el aula, teniendo en cuenta que cada juego está pensado para potenciar un tipo de conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal. El juego se convierte en un excelente aliado. Analizar detalladamente el juego o los juegos. Es necesario identificar qué potencialidades tiene cada juego, las necesidades que puede llegar a cubrir y las adaptaciones que es necesario realizar. Algunos juegos nos pueden inspirar para crear nuestro juego a medida. Determinar el tiempo mínimo necesario para la implantación del juego. Muchos juegos disponen de fichas indicativas en las que se describe el tiempo mínimo de su puesta en marcha y si no existe, siempre podemos hacer una simulación del juego para comprobar el tiempo que requiere. Si podemos disponer de un cambio de horario con otros docentes para poder disponer de más tiempo para poder llevar a cabo el juego, permitirá contextualizarlo, llevarlo a cabo, dar un feedback a los estudiantes y realizar un briefing. Identificar qué tipos de juegos pueden ser más adecuados, teniendo en cuenta el número de estudiantes del aula, el momento de desarrollo del tema en el que se encuentra y sus características. Nuestra tarea docente consiste en adaptar las dinámicas de cada juego si tenemos un gran número de estudiantes y buscar alternativas para poner en práctica el juego con cada grupo. Saber que hay varios tipos de juego y de jugadores, Rhys Marswski, plantean diferentes perfiles, motivaciones intrínsecas e indicadores sobre cómo son los jugadores. Saber que disponemos de personas con gustos diferentes será necesario para diseñar un juego o adaptar uno existente. Diseñar un flujo de aprendizaje en el que incorporar actividades gamificadas en varios momentos de la sesión. Para ello podemos crear juegos de entrenamiento inicial, enlazar contenido nuevo, presentar nuevo contenido, identificar conocimientos previos, etc. Juegos de desarrollo, jugar desarrollando determinadas habilidades o competencias en una o varias sesiones y juegos de cierre, consolidar aprendizajes de una sesión o de un tema. Idear un juego. El docente construye el juego para su asignatura y se mezclan los componentes básicos de un juego, personajes, eventos, tensión y resolución. Una historia que vivir, revisar el esquema de relato de Monomite o el viaje del héroe, idear la curva de interés determinada por la secuencia de eventos a los que tendrán que afrontar los estudiantes, sistemas de niveles de dificultad, sistema de recompensas, fase de impartición, introducción. Los aspectos a considerar para la puesta en práctica de la gamificación son
hacer alguna prueba con juegos sencillos de bajo riesgo. Herramientas como Kahoot o Pasapalabra pueden ser una forma sencilla de empezar. Se trata de jugar varias veces para ser capaces de encontrar desajustes, falta de información, bloqueos, etc. Crear un contexto favorable al juego. Si el juego no es la metodología habitual, se necesitará preparación y habrá que explicar los objetivos y los resultados que se esperan, además de explicar la rigurosidad de sus normas y de crear un ambiente propicio para adoptar de contexto el juego. Hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje. El docente debe supervisar qué está ocurriendo en cuanto a aprendizaje se refiere, identificar qué se está produciendo en el aula, facilitar las ayudas cuando sean necesarias, administrar los tiempos, etc. Dar cabida a los estudiantes para que el grupo juegue y para que sean los propios estudiantes quienes creen un juego. Así se potencia el aprendizaje en la resolución de otros juegos y en la creación del propio. Fase de impartición, recomendaciones para potenciar la implementación de la gamificación en el aula. Por su parte, el Observatorio de Innovación Educativa presenta recomendaciones para potenciar la implementación de la gamificación, consolidar un equipo de expertos en el tema de gamificación que apoya a los docentes en los procesos de cambio, generar redes de apoyo en las que se compartan las mejores prácticas y las metodologías de implementación exitosas, abrir espacios para compartir casos de éxito relacionados con el uso de la gamificación y para capacitación en el uso de los elementos del juego en las actividades escolares, foros, talleres, cursos, etc., capacitar sobre las posibilidades que puede brindar la gamificación para superar las dificultades o problemas que se presentan dentro de la institución educativa y dentro del aula, dar autonomía a los profesores para que decidan si esta tendencia puede ayudarles a resolver alguna situación que se puede mejorar en su clase y permitirles una mayor flexibilidad para diseñar las actividades gamificadas de forma tal que beneficien su curso, hacer una apropiada selección de los recursos tecnológicos con los cuales se va a apoyar, pues estos se pueden limitar o potenciar el trabajo de acuerdo a su pertinencia, actualizar las plataformas tecnológicas que se utilizan actualmente para integrar elementos de juego que faciliten a los profesores llevar el control de las actividades gamificadas, medir el impacto de la implementación de la gamificación en el aula y en la institución. Fase de evaluación. En primer lugar, debemos plantearnos si queremos que los aprendizajes derivados de la gamificación deben ser evaluados, usando esta como herramienta de evaluación o por el contrario, únicamente como herramienta de aprendizaje. Hay que decidir si todos los juegos usados serán evaluados, qué ponderación daremos a cada uno, de la misma forma que hacemos a la hora de decidir qué actividades o tareas de nuestra asignatura serán las que se tienen en cuenta para la evaluación. A la hora de usar la gamificación como herramienta de evaluación, debemos tener claros dos aspectos. El feedback, la retroalimentación debe estar presente en todo juego durante todo el proceso. Así, algunos juegos informan constantemente del nivel de progreso, las vidas que le quedan, la energía que tiene, pero en todo caso, siempre podemos dar feedback acerca de las tareas realizadas o los retos conseguidos, los conocimientos adquiridos, habilidades puestas en práctica, actitud demostrada. Los sistemas de recompensa podemos recompensar de forma intrínseca y extrínseca con tantos premios como se nos ocurra. Algunos de ellos pueden ser puntos extra en la calificación final de la asignatura, puntos extra en alguna parte de la asignatura, días extra para presentar un trabajo, minutos extra para la defensa de un trabajo o para la realización de un examen, desbloqueo de conocimiento específico, pistas para la resolución de un reto, visualización de ejemplos excepcionales de un contenido determinado, elaboración de un juego que el resto de los estudiantes deberá resolver. La fase de evaluación puede ser transversal a lo largo del desarrollo del juego, teniendo en cuenta que esta es formativa y que por lo tanto permite observar durante todo el proceso de juego el avance del estudiante con relación a los conocimientos que va adquiriendo o con relación a los conocimientos que tiene mejor adquiridos o menos desarrollados. Para llevarla a cabo, es necesario que ésta no sea intrusiva, debe ser lo más disimulada posible y debe estar presente en todo el proceso, haciendo consciente al estudiante de sus fortalezas y debilidades en la materia en cuestión. Según Rufus Tepper, si la evaluación no fuera transparente a los ojos de los estudiantes y resultara intrusiva, estos se sentirían interrumpidos y podrían llegar a perder el interés en el juego. Es por ello que si se planteara un juego en el que la evaluación no fuera suficientemente evidente, podría realizarse una evaluación posterior al juego, haciendo partícipes a los estudiantes
de una coevaluación que les permitiera retroalimentarse entre sí. En un juego, la presencia de evidencias de aprendizaje facilita el hecho de realizar una evaluación formativa por parte del propio estudiante y del docente, por lo que la retroalimentación frecuente que se da en el juego guía a los estudiantes sobre su grado de aprendizaje. Además, todo juego debe tener claras las competencias o habilidades a desarrollar por parte de los estudiantes. Es por ello que se presenta a continuación una relación entre los elementos del juego y cómo estos apoyan la evaluación. Elementos del juego y cómo apoyan la evaluación. Retos, misiones, desafíos evidencian la capacidad para aplicar conocimientos y realizar tareas específicas. Narrativa favorece el aprendizaje de contenido declarativo, la asociación de dos o más conceptos, ideas o hechos. Reglas y restricciones del juego permiten demostrar actitudes como respeto y honestidad, elegir entre diferentes rutas, propicia la demostración de habilidades como la toma de decisiones, resolución de problemas y creatividad, múltiples oportunidades para realizar una tarea, múltiples vidas, puntos de restauración o reinicio, favorecen el desarrollo de habilidades específicas o el dominio de conocimientos, evidencian actitudes como la resiliencia y la tolerancia a la frustración, equipos, juegos de roles, batallas, propician el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el liderazgo y la toma de decisiones, puntos de experiencia, niveles, barras de progreso y acceso a contenido bloqueado, ofrecen información sobre el progreso de los estudiantes hacia el logro de los objetivos, la adquisición del conocimiento o su aplicación, insignias, niveles, puntos, logros, resultados obtenidos, evidencian la adquisición de habilidades y el dominio de conocimientos, cuenta regresiva, es útil para evaluar la eficiencia de procesos, optimización de recursos, toma de decisiones y solución de problemas. Rol del docente. El rol del docente consiste en guiar la experiencia de aprendizaje del estudiante hacia la obtención de las competencias deseadas. Para ello es necesario que, además de crear una actividad de carácter lúdico y que resulte divertida a los estudiantes, debe hacerlo teniendo en cuenta el diseño instruccional, mezclado con los elementos del juego vistos anteriormente, metas y objetivos, reglas, narrativa, libertad de elección, libertad de equivocación, recompensas, feedback, ranking, cooperación y competencia, tiempo, progreso y sorpresa, con el fin de generar estas actividades atractivas y retadoras. Es necesario que el docente tenga presentes los siguientes elementos: plantear un objetivo por el que desea implementar la gamificación, tenerlo claro facilita el diseño del juego, curso, acción formativa y la evaluación del mismo. Además, debe tener en cuenta los diferentes tipos de jugadores con los que puede encontrarse, con el fin de diseñar actividades que resulten interesantes para todos ellos. Debe elegir los recursos pedagógicos y tecnológicos necesarios para llevar a cabo la acción. Durante la implementación de la gamificación, el docente guiará a los estudiantes en el proceso, apoyándose en diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje que faciliten el logro de las competencias y las habilidades requeridas. Rol del estudiante. El proceso de gamificación considera que el docente guía al estudiante a lo largo de varias etapas. Hacia el dominio del juego, crear las condiciones para que el alumnado avance en el juego mediante la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, ya que siguen un progreso gradual que se armoniza con el diseño instruccional del curso. Andamiaje, dirigir el proceso que experimenta el jugador en la actividad mediante estructuras como guías y retroalimentación para que el jugador se mantenga con interés. Debe haber un equilibrio entre la dificultad del reto y la habilidad del jugador. Entrenamiento, enfrentar al jugador a una situación problemática o sencilla de resolver, con el objetivo de engancharlo al obtener sus primeros logros y comprender cómo funciona el juego. En los videojuegos usualmente esto se conoce como etapa tutorial. Descubrimiento, introducir al juego presentando las reglas, los componentes, las mecánicas a seguir y la narrativa del juego. Tecnologías que pueden usarse para gamificar el aula. El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey nos ofrece una clasificación de herramientas tecnológicas para finalidades concretas diferentes. Herramientas utilizadas en el diseño de la gamificación. Recomendamos usar un lienzo de gamificación, donde el profesor puede plasmar sus ideas sobre los elementos de juego, componentes y recursos que desea incorporar, así como los comportamientos que espera ver en los jugadores. Herramientas para obtener respuestas rápidas de los estudiantes. Son plataformas que ubican a los estudiantes en un ambiente de juego, puesto que permiten la creación de contenido gamificado por parte del docente y el seguimiento del mismo. Los docentes pueden diseñar y compartir misiones, crear una tabla de posiciones y brindar insignias. Los estudiantes pueden colaborar en equipo,
competir para ganar puntos, subir de nivel y ganar poderes que ayudarán a lograr las metas, favorece la retroalimentación y el dominio del aprendizaje. Ejemplos, Classcraft y Wresly. Herramientas para obtener respuestas rápidas de los estudiantes son plataformas que permiten al docente crear preguntas, opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, etcétera, que los alumnos pueden responder en tiempo real. El docente puede hacer que los estudiantes compitan por obtener más respuestas correctas, ver las respuestas de cada estudiante y visualizar la estadística de los resultados de cada respuesta. Algunas de estas herramientas son Socrative, Kahoot, Playboss, Plickers, Quizzes, Peer Deck. Herramientas de uso de insignia son herramientas que permiten a los docentes generar sus propias insignias de forma sencilla, incorporando imágenes, formas, detalles, colores y tipos de letra. Algunas herramientas son PatchMaker y ClassBatch. Herramientas que permiten incorporar el aprendizaje basado en juegos. Son herramientas que permiten crear de manera sencilla actividades atractivas que pueden utilizarse en una clase. Crucigramas, juegos de memoria, pruebas aritméticas, gráficas, organizadores gráficos, etcétera. Los hay que incluso permiten al docente crear un propio tablero de juego para realizar preguntas de acuerdo con categorías y puntuaciones. Los estudiantes serán evaluados y retroalimentados por el docente. Herramientas, Widgets, Flipkeys, Jeopardy Labs. Herramientas para crear videos interactivos son herramientas que permiten incrustar preguntas en un video para comprobar si el estudiante está siguiendo su contenido. Son ejemplos de estas Edpuzzle, Playposit, EducaPlay, Video, Quiz y H5P. Plataformas educativas con actividades gamificadas. Se trata de herramientas que permiten la creación de actividades educativas multimedia por parte de los docentes. Las actividades son muy variadas: ordenar palabras, relacionar columnas, crucigramas, sopa de letras, mapa interactivo, relacionar mosaico. Algunas de estas herramientas son EducaPlay, Celebrity, Edmodo, Descartes, Red Educativa Digital, JClick, Edu365, Propose. Avatares y juegos de plataforma. Algunas de estas herramientas son Classcraft. Es una aplicación web que permite a los profesores dirigir un juego de rol en el que los estudiantes encarnan diferentes personajes. Minecraft Education Edition es un ejemplo de cómo los videojuegos pueden tener su espacio en las clases para enseñar todo tipo de temas según los recursos que queramos usar. Otros recursos interesantes, Random Picker, es una ruleta de la suerte personalizable. Se trata de una sencilla herramienta. Today's Meet es una herramienta en línea gratuita que permite crear una sala de chat temporal que puede utilizarse para conversar sobre cualquier tema en tiempo real. Mecánicas de juego Ready to use son mecánicas de juego preparadas para determinados usos. Brain Escape permite crear y compartir tarjetas de preguntas y respuestas sobre la materia que se está trabajando. Puede aplicarse como el juego del trivial. Pasapalabra es un juego muy conocido con algunas variantes. Un ejemplo es que los estudiantes preparen primero las preguntas en grupo con base a unos textos antes acordados y que son de lectura obligatoria. Posteriormente se preparan mediante el estudio del material de lectura del cual proceden las preguntas y finalmente tiene lugar el concurso por eliminatorio, tipo Champions. Trivinet permite generar una batería de preguntas de tipo trivial, ayuda a detectar carencias de aprendizaje de modo inmediato, hacer seguimientos personalizados e identificar dónde fallan más los estudiantes para reforzar dichos aspectos. Big Huge Labs es un programa para hacer cartas de juego. Checklist para valorar la metodología de gamificación. Con el fin de determinar si se ha utilizado correctamente la metodología de la gamificación, se puede responder a este sencillo cuestionario diseñado por Elena Maestre y Nereida Bueno. Explica la historia que hay detrás del juego que propone. Los contenidos que aprenderá practicará el estudiante están claros y se integran bien en el juego. Explica las reglas del juego. Explicas los motivadores, recompensas. Cubres todos los perfiles de jugadores. Hay recompensas fijas, pero también inesperadas al final. Has explicado los materiales que necesitas. Los estudiantes tienen clara la mecánica, progresión del juego. A los estudiantes les han entrado ganas de jugar. Fase de impartición. 1. Realizar ensayos previos. 2. Crear un contexto favorable. 3. Estimular la participación y potenciar la participación. Supervisar el proceso de aprendizaje. Fase de diseño. Definir el papel del alumno.
identificar objetivos y núcleos temáticos, analizar juegos para adaptarlos, determinar la duración de la implantación, previas, desarrollo, feedback, briefing, identificar los modelos de juego más apropiados, número de estudiantes, momentos de aplicación, características, conocer los distintos tipos de jugadores, establecer el flujo de aprendizajes, entrenamiento, desarrollo, cierre, personajes, narrativa, eventos, resolución, crear el juego. Fase de evaluación, aprendizaje evaluable, aprendizaje no evaluable, qué, cómo, cuándo, feedback, tarea realizada, retos superados, habilidades utilizadas y aptitud demostrada.